Buenos días, licenciada. Soy la estudiante Wendy Segovia Rojas y voy a hablar sobre el tema de signos vitales. Los signos vitales son expresiones objetivas que se manifiestan en un proceso constante del individuo. Como punto número 1 tenemos el pulso. El pulso es el latido de una arteria que se percibe sobre una saliente ósea. El objetivo es detectar las alteraciones que pueda presentar el paciente, conocer el ritmo frecuente, el volumen y tensión del paciente. Los valores normales son de 0 a 11 meses, son de 70 a 140 pulsaciones por minuto. De 2 a 6 años son de 80 a 115 pulsaciones por minuto. De 7 a 10 años son de 70 a 110 pulsaciones por minuto. Y en los adultos son de 60 a 80 pulsaciones por minuto. ¿Dónde podemos tomar el pulso? El pulso podemos tomar en la arteria radial, cubital, temporal superficial y etc. Las alteraciones de la frecuencia del pulso. Tenemos lo que es bradicardia, taquicardia, el arrítmico, débil o filiforme, febril y fuerte. Bradicardia es un pulso bajo o disminuido, cifra por debajo de las 60 pulsaciones por minuto. Taquicardia es un pulso alto o elevado por encima de las 100 pulsaciones por minuto. El arrítmico son cuando las pulsaciones no se producen en intervalos iguales. El débil o filiforme es difícil de percibir ya que es muy débil. El febril es un pulso pleno y rebotante, y el fuerte es el que tiene una gran amplitud. Como punto número 2 tenemos lo que es la respiración. La respiración es el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono entre la atmósfera y las células del organismo. El objetivo es valorar el estado del paciente, conocer las características de la respiración y reducir al mínimo la ansiedad o angustia del paciente. La frecuencia respiratoria normal. Tenemos en los lactantes que son de 34 a 40 respiraciones por minuto, de 1 a 12 años que son de 24 a 32 respiraciones por minuto, de 2 a 10 años que sería de 20 a 26 respiraciones por minuto. En los adultos sería de 14 a 20 respiraciones por minuto. Las alteraciones de la respiración. Dentro de esto tenemos lo que es taquipnea, bradipnea, apnea, disnea, asmática y ortopnea. La taquipnea son cifras por encima de las 18 respiraciones por minuto, lo que sería una respiración rápida. Bradipnea son cifras por debajo de 12 respiraciones por minuto, lo que esto sería una respiración lenta. Apnea es la ausencia de respiración y disnea es la dificultad respiratoria por déficit de oxígeno. También tenemos lo que es la asmática, que tiene inspiraciones cortas y expiraciones prolongadas y sibilantes. La ortopnea es la dificultad para respirar cuando el paciente se encuentra en decúbito supino. Como punto número 3 tenemos lo que es la temperatura corporal. Esta es la diferencia entre la calidad de calor producida por los procesos corporales y la cantidad de calor perdida al ambiente externo. La temperatura corporal oscila entre los 36 grados Celsius hasta los 37 grados Celsius. No hay temperatura única para todas las personas y estas varían en función dependiendo de la zona de medición. Tenemos el hipotálamo, que es el que controla la temperatura corporal, y el hipotálamo anterior, que controla la pérdida de calor. También tenemos el hipotálamo posterior, que controla la producción de calor. El objetivo de esto es determinar el grado de calor del cuerpo y contribuir al diagnóstico del paciente. También conocer y valorar el estado general del paciente. Los factores que afectan a la pérdida de la temperatura. Estos factores son la evaporación, la radiación, conducción y convección. Tipos de termómetros. Tenemos el de mercurio, que sería para oral, rectal y axilar, y el electrónico y desechable. Lugares donde se mide la temperatura. Ya sea en la parte central tenemos el que es rectal, en la membrana timpánica, esofágica, arterial, pulmonar y la vejiga urinaria. Y en la superficial que tuviéramos en la piel, oral y axilar. Como punto número 4 tenemos la tensión arterial o presión arterial.
Esta es la valoración de la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales al contraerse el ventrículo izquierdo del corazón. Tenemos tres valores diferentes, que son la presión sistólica, la presión diastólica y la presión diferencial. La presión sistólica es la presión máxima ejercida contra las paredes arteriales a medida que se contrae el corazón. La presión diastólica es la presión mínima cuando el corazón se encuentra en fase de reposo. Y la presión diferencial es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Los valores normales para un individuo de edad media son en la presión sistólica son de 120 a 140 milímetros de mercurio, en la presión diastólica son de 70 a 90 milímetros de mercurio. La alteración de la presión arterial, dentro de estas tenemos lo que es la hipertensión y la hipotensión. La hipertensión es cuando la presión diastólica es mayor a 120 milímetros de mercurio y la hipotensión es cuando la presión sistólica es por debajo de los 60 milímetros de mercurio. ¿Dónde podemos tomar la presión? La presión podemos tomar en la arteria humeral, braquial, en la arteria poplitea y en la arteria femoral y arteria tibial.